Historia de las apariciones. Prólogo. Ahora, excelentísimo señor obispo, ahora sí que será la página más costosa de cuantas vuestra excelencia me ha mandado escribir, porque después de haberme mandado escribir en particular las apariciones del ángel con todos sus detalles y pormenores, y en cuanto me fue posible hasta con los efectos propios íntimos, he aquí el señor doctor Galamba que pide también a vuestra excelencia la orden de mandarme escribir las apariciones de Nuestra Señora. Mándele, señor obispo, decía hace poco en Valencia su reverencia. Mándele, señor obispo, que escriba todo. Sí, todo. Que ha de dar muchos vuelcos en el purgatorio por haber callado tanto. En cuanto a eso, no tengo el menor recelo del purgatorio. Siempre obedecí, y la obediencia no merece ni pena ni castigo. Primero obedecí a los movimientos íntimos del Espíritu Santo, luego a las órdenes de aquellos que me hablaban en su nombre. Fue precisamente esta la primera orden y consejo que, por medio de vuestra excelencia reverendísima, el buen Dios se digna dar, y contenta y feliz recordaba las palabras de los tiempos pasados, del venerable sacerdote señor vicario de Torres Novas. El secreto de la hija del rey está todo en su interior. Y, en cuanto comencé a penetrar en su sentido, decía, mi secreto es para mí. Pero ahora ya no es así, inmolada en el altar de la obediencia viva. Mi secreto pertenece a Dios. Lo deposité en sus manos, que haga de él lo que más le agrade. Decía pues el señor doctor Calamba, señor obispo, mándele que diga todo, que no oculte nada. Y vuestra excelencia, asistido ciertamente por el divino Espíritu Santo, pronunció la sentencia. Eso no lo mando, en asuntos de secretos no me meto. Gracias a Dios, cualquier otra orden me habría sido una fuente de perplejidades y escrúpulos. Con una orden contraria me habría de preguntar a mí misma millones de veces a quién debía obedecer, a Dios o a su representante, y tal vez, sin encontrar la decisión, permanecería en una verdadera tortura íntima. Y luego vuestra excelencia continuó hablando en nombre de Dios. La hermana escriba las apariciones del ángel y de Nuestra Señora, porque la hermana está para gloria de Dios y de Nuestra Señora. ¡Qué bueno es Dios! Él es el Dios de la paz, y por ese camino conduce a los que en él confían. Comienzo pues mi nuevo trabajo, y cumpliré las órdenes de vuestra excelencia y los deseos del señor doctor Calamba, exceptuando la parte del secreto que por ahora no me es permitido revelar, diré todo. Advertidamente no dejaré nada, supongo que se me pondrán quedar en el tintero solo unos pequeños detalles de mínima importancia. Apariciones del ángel. Por lo que puedo más o menos calcular, me parece que fue en 1915 cuando se nos dio esa primera aparición, que juzgo fue la del ángel, que no se atrevió entonces a manifestarse del todo. Por el aspecto del tiempo pienso que debía haber sido entre los meses de abril y octubre de 1915. En la ladera del Cabezo que mira al sur, al tiempo de rezar el rosario en compañía de tres amigas, de nombre Teresa Matías, María Rosa Matías, hermana suya, y María Justino de Casabela, vi que sobre el arbolado del valle que se extendía a nuestros pies flotaba como una nube, más blanca que la nieve, algo transparente con forma humana. Mis compañeros me preguntaron qué era aquello. Respondí que no sabía. En días diferentes se repitió 2 veces más. Esta aparición me dejó en el alma una cierta impresión que no sé explicar. Poco a poco esta impresión iba desvaneciendo, y creo que, si no es por los hechos que siguieron, con el tiempo la hubiera llegado a olvidar por completo. Estas fechas no puedo precisarlas con certeza, porque en esa época no sabía contar los años, ni los meses, ni los mismos días de la semana. Me parece, no obstante, que debía ser en la primavera de 1916, cuando el ángel se nos apareció por primera vez en nuestra roca del Cabezo. Ya dije en el escrito sobre Jacinta cómo subimos la ladera en busca de un abrigo, y cómo fue, después de merendar y rezar allí, que empezamos viendo a cierta distancia sobre los árboles que se extendían en dirección del naciente una luz más blanca que la nieve
con la forma de un joven, transparente, más brillante que un cristal, atravesado por los rayos del sol. A medida que se aproximaba íbamos distinguiéndole las facciones. Estábamos sorprendidos y medio absortos. No decíamos ni palabra. Al llegar junto a nosotros dijo: «No temáis, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo». Y arrodillándose en tierra dobló la frente hasta el suelo. Transportados por un movimiento sobrenatural, le imitamos y repetimos las palabras que le vimos pronunciar. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después de repetir esto por 3 veces se levantó y dijo: «Orad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestros súplicas». Después de repetir esto por 3 veces se levantó y dijo: «Orad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Y desapareció. La atmósfera sobrenatural que nos envolvía era tan intensa que casi no nos dábamos cuenta de nuestra propia existencia por un largo espacio de tiempo, permaneciendo en la posición que nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. La presencia de Dios se sentía tan intensa e íntima que ni entre nosotros mismos nos atrevíamos a hablar. Al día siguiente todavía sentíamos el alma envuelta en esta atmósfera que solamente iba desapareciendo muy lentamente. En esta aparición nadie pensó en hablar ni en recomendar el secreto. Ella por sí lo impuso. Era tan íntima que no era fácil pronunciar sobre ella la menor palabra. Nos hizo tal vez mayor impresión por ser la primera tan manifiesta. La segunda debió ser en el medio del verano, en esos días de mayor calor en que íbamos con el rebaño para casa a media mañana para volver a llevarlo ya a media tarde. Fuimos pues a pasar las horas de la siesta a la sombra de los árboles que rodeaban el pozo, ya varias veces mencionado. De repente vimos al mismo ángel junto a nosotros. ¿Qué hacéis? Orad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios. ¿Cómo nos hemos de mortificar? Pregunté. De todo lo que podáis, ofreced un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores, atraer así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportar con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Estas palabras del ángel se grabaron en nuestra alma como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio y cómo éste le era agradable, cómo por atención a él convertía a los pecadores. Por eso desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor todo lo que nos mortificaba, pero sin pararnos a buscar otras mortificaciones o penitencias, excepto la de pasarnos horas seguidas postrados en tierra, repitiendo la oración que el ángel nos había enseñado. La tercera aparición me parece debió ser en octubre o en finales de septiembre, porque ya no íbamos a pasar las horas de la siesta a la casa. Como ya dije en el escrito sobre Jacinta, pasamos de la Pregueira, es un pequeño olivar que pertenece a mis padres, a la roca, dando la vuelta a la ladera del monte por el lado de la Fustrer y Casabela. Rezamos allí nuestro rosario y la oración que en la primera aparición nos había enseñado. Estando pues allí, se nos apareció por tercera vez, portando en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió 3 veces la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agravios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María,
pues pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó en la mano el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí, y lo que contenía el cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros 3 veces más la misma oración: Santísima Trinidad, etc., y desapareció. Transportados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía, imitábamos al ángel en todo, es decir, postrándonos como él y repitiendo las oraciones que él decía. La fuerza de la presencia de Dios era tan intensa que nos absorbía y anonadaba casi del todo. Parecía privarnos hasta del uso de los sentidos corporales por un gran espacio de tiempo. En aquellos días hacíamos las acciones materiales como transportados por ese mismo ser sobrenatural que a eso nos impulsaba. La paz y la felicidad que sentíamos era inmensa, pero solo interior, completamente concentrada el alma en Dios. El abatimiento físico que nos postraba también era grande. El silencio de Lucía. No sé por qué las apariciones de Nuestra Señora producían en nosotros efectos muy diferentes. La misma alegría interior, la misma paz y felicidad, pero en vez de este abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva. En vez de este anonadamiento en la divina presencia, un exultar de alegría. En vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo. Pero a pesar de estos sentimientos, sentía la inspiración de callar, sobre todo algunas cosas. En los interrogatorios sentía la inspiración íntima que me indicaba las respuestas que, sin faltar a la verdad, no descubriesen lo que por entonces debía ocultar. En este sentido me queda solo una duda, si no debía haber dicho todo en el interrogatorio canónico. Pero no siento escrúpulos por haber callado, porque a esa edad no tenía aún conocimiento de la importancia de ese interrogatorio. Lo tomé, pues, por uno de tantos a que estaba habituada. Solo me extrañó la orden de jurar. Pero como era el confesor quien me lo mandaba y yo juraba la verdad, lo hice sin dificultad. No podía sospechar en ese momento lo que el demonio iba a sacar de allí para atormentarme más tarde con un sinfín de escrúpulos. Pero gracias a Dios ya pasó todo. Hay todavía otra razón que me confirma en la idea de que hice bien callando. En el transcurso de aquel interrogatorio canónico, uno de los que me interrogaban, el señor doctor Marqués dos Santos, pensó que podía ampliar la lista de sus preguntas y comenzó a profundizar un poco. Antes de contestar, con una simple mirada pregunté al confesor. Él me sacó del apuro respondiendo por mí. Recordó al interlocutor que se pasaba de los derechos que le eran concedidos. Casi lo mismo me pasó en el interrogatorio del señor doctor Fischer, autorizado por vuestra excelencia reverendísima y por la reverenda madre provincial. Parecía tener derecho a preguntarme todo. Pero gracias a Dios que venía acompañado por el confesor. En un momento dado sacó una pregunta premeditada sobre el secreto. Me sentí perpleja, sin saber qué contestar. Una mirada, el confesor me entendió y respondió por mí. El interlocutor entendió también y se limitó a taparme la cara con unas revistas que tenía delante. Así Dios me iba mostrando que aún no había llegado el momento por él establecido. Paso entonces a escribir las apariciones de Nuestra Señora. No me paro a escribir las circunstancias que las preceden ni las que las siguieron. Habida cuenta que el señor doctor Galamba hizo el favor de dispensarme de ello. El 13 de mayo. Día 13 de mayo de 1917. Estando jugando con Jacinta y Francisco encima de la pendiente de Cobadiría, haciendo una pared alrededor de una mata, vimos de repente como un relámpago. Es mejor irnos ahora para la casa, dije a mis primos.
Hay relámpagos, puede venir tormenta. Pues sí, y comenzamos a descender la ladera, llevando las ovejas en dirección del camino. Al llegar poco más o menos a la mitad de la ladera, muy cerca de la encina grande que allí había, vimos otro relámpago. Y dando algunos pasos más adelante, vimos sobre una carrasca una señora, vestida de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal, lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Nos detuvimos, sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de la luz que la acercaba o que ella irradiaba, tal vez a 1,5 metros de distancia más o menos. Entonces Nuestra Señora nos dijo: no tengáis miedo, no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí aún una 7ª vez. Y yo, ¿también voy al cielo? Sí vas. Y Jacinta, también. Y Francisco, también. Pero tiene que rezar muchos rosarios. Entonces me acordé de preguntar por 2 muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Sí está. Me parece que debía de tener unos 16 años. Y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía de tener de 18 a 20 años. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Sí, queremos. Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Fue al pronunciar estas últimas palabras, la gracia de Dios, etc., cuando abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa como un reflejo que de ella se irradiaba, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo, también comunicado, caímos de rodilla y repetíamos íntimamente: oh Santísima Trinidad, yo os adoro. Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió: rezad el rosario todos los días, para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino en la bóveda de los astros, motivo por el cual alguna vez dijimos que habíamos visto abrirse el cielo. Me parece que ya expuse en lo escrito sobre Jacinta o en una carta que el miedo que sentíamos no fue propiamente de Nuestra Señora, sino de la tormenta que supusimos iba a venir y de la cual queríamos huir. Las apariciones de Nuestra Señora no infunden miedo o temor, pero sí sorpresa. Cuando preguntaban si habíamos sentido miedo y decía que sí, me refería al miedo que habíamos tenido de los relámpagos y del trueno que suponía vendría próximo, y de eso fue de lo que queríamos huir, pues estábamos habituados a ver relámpagos solo cuando tronaba. Los relámpagos tampoco eran propiamente relámpagos, sino el reflejo de una luz que se aproximaba. Por ver esta luz es por lo que decíamos a veces que veíamos venir a Nuestra Señora, pero a Nuestra Señora propiamente solo la distinguíamos en esa luz cuando estaba ya sobre la encina. El no sabernos explicar o el querer evitar preguntas fue lo que dio lugar a que algunas veces decíamos que la veíamos venir, otras que no. Cuando decíamos que sí, que la veíamos venir, nos referíamos a que veíamos aproximarse esa luz que al final era ella. Cuando decíamos que no la veíamos venir, nos referíamos a que Nuestra Señora solo la veíamos propiamente cuando estaba ya sobre la encina. El 13 de junio. Día 13 de junio de 1917.
Después de rezar el rosario con Jacinta y Francisco y algunas personas que estaban presentes, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se acercaba y que llamábamos relámpago, y enseguida a Nuestra Señora sobre la encina, todo lo mismo que en mayo. ¿Qué quiere usted de mí?, pregunté. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero. Pedí la curación de un enfermo. Si se convierte, se curará durante el año. Quiero pedirle que nos llevase al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y a amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. ¿Me quedo aquí sola?, pregunté con pena. No, hija. ¿Y tú? ¿Sufres mucho? No te desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Fue en el momento en que dijo estas palabras cuando abrió las manos y nos comunicó, por segunda vez, el reflejo de esa luz inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba al cielo, y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón, cercado de espinas, que parecían estar clavadas en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. He aquí, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, a lo que nos referíamos cuando decíamos que Nuestra Señora nos había revelado un secreto en el mes de junio. Nuestra Señora no nos mandó aún, esta vez, guardar secreto, pero sentíamos que Dios nos movía a eso. El 13 de julio. Día 13 de julio de 1917. Momentos después de haber llegado a Cova de Iría, junto a la carrasca, entre una numerosa multitud del pueblo, estando rezando el rosario, vimos el resplandor de la acostumbrada luz, y enseguida a Nuestra Señora sobre la carrasca. ¿Qué quiere usted de mí?, pregunté. Quiero que vengáis aquí el 3 que viene, que continuéis rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. Quería pedirle que nos dijera quién es usted, que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré un milagro que todos han de ver para creer. Aquí hice algunas peticiones que no recuerdo bien cuáles fueron. Lo que sí recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era preciso rezar el rosario para alcanzar esas peticiones durante el año. Y continuó: sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos los lados, semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Debe de haber sido la vista de esto cuando dije aquel ay que dicen haberme oído. Los demonios distinguíanse por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo entre bondadosa y triste: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.
Si hicieran lo que yo os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe, etc. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, diréis después de cada misterio: oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente a las más necesitadas. Transcurrido un instante de silencio, pregunté: ¿usted no quiere de mí nada más? No, hoy no quiero nada más de ti. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensa lejanía del firmamento. El día 13 de agosto. Día 13 de agosto de 1917. Como ya está dicho lo que pasó en este mes, no me detengo en eso y paso a la aparición, a mi entender el día 15 al caer de la tarde. Como en aquella época aún no sabía contar los días del mes, puede ser que sea yo la que esté equivocada, pero tengo la idea de que fue el mismo día que llegamos de Vilanova de Urén. Estando con las ovejas en compañía de Francisco y de su hermano Juan, en un lugar llamado Baliños, y sintiendo que algunas cosas sobrenatural se aproximaba y nos envolvía, sospechando que Nuestra Señora viniese a aparecernos, y dándonos pena que Jacinta se quedase sin verla, pedimos a su hermano Juan que fuese a llamarla. Como no quería, le ofrecí 20 centavos, y allá se fue corriendo. Entretanto vi con Francisco el reflejo de la luz que llamábamos relámpago, y habiendo llegado Jacinta un instante después, vimos a Nuestra Señora sobre una carrasca. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Quiero que sigáis yendo a Cova de Iría el día 13, que continuéis rezando el rosario todos los días. El último mes haré un milagro para que todos crean. ¿Qué es lo que usted quiere que se haga con el dinero que la gente deja en Cova de Iría? Que hagan 2 andas. Una, llévala tú con Jacinta y 2 niñas más, vestidas de blanco, y otra que la lleve Francisco y 3 niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Lo que sobre es para ayudar a una capilla que deben hacer. Quería pedirle la curación de algunos enfermos. Sí, a algunos los curé durante el año, y tomando un aspecto más serio dijo: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pide por ellas. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección al naciente. El 13 de septiembre. Día 13 de septiembre de 1917. Al aproximarse la hora, fui allí con Jacinta y Francisco, entre numerosas personas que apenas nos dejaban andar. Los caminos estaban apiñados de gente. Todos nos querían ver y hablar. Allí no había respetos humanos. Numerosas personas y hasta señoras y caballeros, consiguiendo romper por entre la multitud que alrededor nuestro se apiñaba, venían a postrarse de rodillas delante de nosotros, pidiéndonos que presentásemos a Nuestra Señora sus necesidades. Otros, no consiguiendo llegar hasta nosotros, clamaban desde lejos: por el amor de Dios, pidan a Nuestra Señora que me cure a mi hijo inválido. Otro, que me cure el mío que es ciego. Otro, el mío que está sordo, que me devuelva a mi marido,
a mi hijo que está en la guerra, que convierta a un pecador, que me dé la salud que estoy tuberculoso, etcétera, etcétera. Allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad, y algunos gritaban desde lo alto de los árboles y paredes, donde se subían con el fin de vernos pasar, diciendo a unos que sí y dando la mano a otros para ayudarles a levantarse del polvo de la tierra. Ahí íbamos andando, gracias a algunos caballeros que nos iban abriendo el paso por entre la multitud. Cuando ahora lo leo en el Nuevo Testamento, esas escenas tan encantadoras del paso del Señor por Palestina, recuerdo estas que, tan niña todavía, el Señor me hizo presenciar en esos pobres caminos y carreteras de Aljustrel a Fátima y a Cova de Iría. Y doy gracias a Dios ofreciéndole la fe de nuestro buen pueblo portugués. Y pienso, si esta gente se humilla así delante de 3 pobres niños, solo porque a ellos les es concedida misericordiosamente la gracia de hablar con la Madre de Dios, ¿qué no harían si viesen delante de sí al propio Jesucristo? Bien, pero esto no pertenece aquí. Fue más bien una distracción de la pluma que se me escapó por donde yo no quería. Paciencia. Una cosa más de sobra, pero no la quito por no inutilizar el cuaderno. Llegamos por fin a Cova de Iría, junto a la carrasca, y comenzamos a rezar el rosario con el pueblo. Poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. Continuad rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrán también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen y San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Llevadla solo durante el día. Me han solicitado para pedirle muchas cosas: la curación de algunos enfermos, de un sordomudo. Sí, a algunos los curaré, a otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean. Y comenzando a elevarse, desapareció como de costumbre. El 13 de octubre. Día 13 de octubre de 1917. Salimos de casa bastante temprano, contando con las demoras del camino. El pueblo estaba en masa. Caía una lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que fuese el último día de mi vida, con el corazón partido por la incertidumbre de lo que iba a suceder, quiso acompañarme. Por el camino se sucedían las escenas del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Ni el barro de los caminos impedía a esa gente arrodillarse en la actitud más humilde y suplicante. Llegados a Cova de Iría, junto a la carrasca, transportada por un movimiento interior, pedí al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la Señora de Rosario, que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán con brevedad a sus casas. Tenía muchas cosas que pedirle, si curaba a algunos enfermos y si convertía a algunos pecadores, etc. Unos sí, a otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y, abriendo sus manos, las hizo reflejarse en el sol, y, mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. He aquí, excelentísimo señor obispo, el motivo por el cual exclamé que mirasen al sol. Mi fin no era llamar la atención de la gente hacia él, pues ni siquiera me daba cuenta de su presencia. Lo hice solo llevada por un movimiento interior que me impulsaba a ello. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo, con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vimos a Nuestro Señor y a Nuestra Señora,
que me daba idea de ser Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir el mundo de la misma forma que San José. Al desvanecerse esta aparición, me pareció ver todavía a Nuestra Señora en forma parecida a Nuestra Señora del Carmen. Epílogo. He aquí, excelentísimo señor obispo, la historia de las apariciones de Nuestra Señora en Cobadilla en 1917. Siempre que, por algún motivo, tenía que hablar de ellas, procuraba hacerlo con las mínimas palabras, con la intención de guardar para mí esas partes más íntimas que tanto me costaba manifestar. Pero como ellas son de Dios y no mías, y Él ahora por medio de vuestra excelencia me las reclama, aquí van. Restituyo lo que no me pertenece. Advertidamente no me reservo nada. Me parece que deben faltar solo algunos pequeños detalles referentes a peticiones que hice. Como eran cosas meramente materiales, no les di tanta importancia, y tal vez por eso no se me grabaron tan vivamente en el alma. Y, además eran tantas, debido tal vez a preocuparme con el recuerdo de tan innumerables gracias que tenía que pedir a Nuestra Señora, caí en el error de entender que la guerra acababa el mismo día 13. No pocas personas se han mostrado bastante sorprendidas por la memoria que Dios se dignó darme. Por una bondad infinita la tengo bastante privilegiada en todos los sentidos. Pero en estas cosas sobrenaturales no es de admirar, porque ellas se graban en el alma de tal forma que casi es imposible olvidarlas. Por lo menos el sentido de las cosas que indican nunca se olvida, a no ser que Dios quiera también que se olvide.